Bien, agradecemos las palabras del alcalde Marcelo Rivera. La verdad es que en este proceso de refundación, de ser mejores de lo que éramos antes, no necesitamos todos. Y el Bicentenario de alguna forma nos ha recordado que la región del Biobío es una obra colectiva. Y si alguien lo había olvidado, la verdad es que la tragedia compartida el 27 de febrero se encargó de recordarlo. Hay sobrada evidencia de que pocas cosas potencian más la innovación que los cambios profundos solo posible en circunstancias excepcionales como lo fue efectivamente la catástrofe del 27 de febrero. En todos los ámbitos hay innovaciones por hacer y esta es la oportunidad para, quizás para la vivienda de madera, ¿no es cierto?, que tanto se ha comentado, más antisísmica y fácil de climatizar, que se usa en países con actitud forestal, pero despreciada curiosamente en el nuestro por una cultura popular que identifica solidez con hormigón. Hay ejemplos mundiales de pesca artesanal menos precaria, más tecnificada que la devastada por el tsunami. Es quizá el momento de valorar las energías renovables, como la solar, la eólica, para respaldar precisamente localidades y actividades básicas que colapsaron justamente el 27 de febrero. En fin, la innovación estatal y privada antes del 27 de febrero era indispensable para dinamizar nuestra economía. Después del 27 de febrero se ha hecho, la verdad, imperiosa innovar, crear. Por otra parte, en términos del diálogo entre las distintas corrientes de opinión y colectividades políticas, la verdad es que nadie puede renunciar. Se habla mucho de unidad nacional y se apela a aquello, y la verdad es que ciertamente no se puede renunciar a la diversidad de pensamiento, sino que lo que hay que pensar es refundar a partir de la diversidad justamente, pensar que somos distintos y en ese entendimiento de las diferencias y de nuestras opiniones, tener la capacidad de construir un futuro mejor para nuestra región. Sobre este gobierno cae el peso de superar la tragedia, digamos, vivida el 27 de febrero. De cómo aborde la reconstrucción dependerá su suerte, ciertamente, pero también la suerte de todos nosotros. Si opta por resolver las cosas solo sintiéndose el único apto y mandatado para lograrlo, lo más probable es que fracase. Su desafío precisamente es cómo convocar a todos con acciones y emociones creíbles, respetando identidades y ciertamente los sentimientos de aquellos que vivimos la tragedia y de aquellos que nos jugamos, digamos, hoy por reconstruir nuestra región. Ciertamente Biobío saldrá adelante porque siempre lo ha hecho. Si revisamos la historia registrada, a partir del descubrimiento de la zona se constatan al menos 5 tsunamis. Pero ciertamente será más fácil si lo hacemos juntos. Saldremos adelante en la medida que tengamos la capacidad justamente de entendernos y de dialogar y de respetarnos en las diferencias. Y a partir de esto será posible justamente hacer lo que aspiramos todos, adultos, jóvenes, que es soñar un futuro y un mañana mejor. Finalmente quisiera compartir con ustedes una reflexión que tiene que ver con cómo una tragedia de la naturaleza es capaz de humanizar a las personas, y humanizar en un sentido amplio, con las connotaciones
positivas y negativas que ello puede tener. Y es que es imposible soslayar que la envergadura de la tragedia evidenció una sociedad de dramáticos contrastes, la nuestra. Así, por ejemplo, el Estado del que tanto hemos hecho gárgaras hizo gala de un desempeño insuficiente, cuando no a ratos completamente ineficiente, en la labor de socorro básico de los damnificados y tal como lo han señalado aquí los alcaldes, del control, ¿no es cierto?, de control de los desmanes que se produjeron tras el terremoto. Las diferencias en el comportamiento de la población también fueron notorias. Mientras encontramos consuelo y esperanza, ¿no es cierto?, en el testimonio de tantos que, pese a la desesperación, jamás olvidaron la esencia cívica, o en funcionarios públicos, voluntarios y tantos individuos que se volcaron para auxiliar a sus semejantes, también la bajeza humana se hizo presente a través de los saqueos de artículos que justamente no eran de primera necesidad, o en el egoísmo, y esto también es real, digamos, y afán acaparador de sectores más pudientes. La verdad es que hay algo de lo que no hablamos mucho, pero que sospecho subyace a nuestra perplejidad y decepción. Y es que con el terremoto afloraron nuestras mejores virtudes, pero también se desnudaron las peores miserias. Y de esta forma, la imagen, la autopercepción que de nosotros hayamos construido, también resultaron seriamente damnificadas. Y de ahí el valor de conversar, de reflexionar sobre esto y la trascendencia que tienen instancias como esta. Por lo mismo creo que enfrentamos un doble desafío. En estos meses hemos puesto, y hablo desde nuestra orientación editorial, especial atención en la necesidad de tener un plan integral de reconstrucción, ya que la experiencia internacional y la propia historia nacional y regional confirman que tras una catástrofe como la que enfrentó la zona, el desarrollo de mediano y largo plazo dependen de cómo se enfrenta el proceso de reconstrucción. Y para ello se requiere justamente planificar y tener la capacidad de abordar integralmente los problemas. Y eso supone diagnóstico, supone la formulación de objetivos, el establecimiento de medidas, la precisión de tiempo, etc. Y justamente ha sido un tema que ha cruzado los meses en términos de generación de contenido y que estamos advirtiendo que se está materializando en un plan maestro de reconstrucción regional, que ciertamente tiene que ser socializado y recibirá muchas observaciones, pero hay un esfuerzo importante ahí de justamente hacer bien las cosas, porque, insisto, hay que ponerle también racionalidad al asunto, sobre todo porque el asunto es serio. O sea, se trata justamente de reconstruir, o mejor dicho, de refundar, y lo que supone tener una sociedad mejor a la que teníamos el 27 de febrero. Los cálculos, la verdad que nos gustaría que fueran más optimistas, pero ciertamente la reconstrucción o la refundación de la región va a tomar harto tiempo. Y los más optimistas hablan de 5 años, 8 años, 10 años. Algunos, los países desarrollados, Japón se tardó entre 4 y 5 años. Lo más probable es que nosotros nos tardemos un decenio en reconstruir aquello que fue destruido por el terremoto y tsunami. Sin embargo, también nos hemos preocupado, y reitero, hablo nuevamente desde el punto de vista de la orientación editorial, de la otra reconstrucción, de aquella que tiene que reponer los cimientos de la virtud cívica, de lo que podríamos llamar la moral pública, eso que se vio severamente dañado en el tejido social y que fue justamente lo que hacían referencia los testimonios de los dos alcaldes en cuanto a lo que ocurrió en sus respectivas comunas. Lo que se nos vino abajo, la verdad, fue algo más que construcciones, que edificios, que casas. Y justamente sobre eso